Amigos, este video lo quiero dedicar a uno de los más grandes creadores de cómic mexicano que tristemente nos acaba de dejar, pero su legado siempre permanecerá con nosotros. Me refiero a Óscar González Loyo. Óscar González Loyo, fundador y director de Kaboom Studios, empezó a desempeñarse de forma profesional en todo este mundo de los cómics y la ilustración desde 1974. Y fue en 1986 y hasta 1991 que publicaría su máxima creación, Karmatron y los Transformables, un cómic dirigido a un público, como el buen Óscar diría, de niños desde los 5 años hasta los 105 años de edad. Una historia de fantasías y aventuras que abordaba temas esotéricos que eran altamente innovadores para su época. Además, Óscar colaboró con importantes compañías norteamericanas, donde destaca el haber colaborado directamente con nada más y nada menos que con Matt Groening para Bongo Comics y estar dibujando a los Simpsons. Este trabajo desembocaría directamente en llevar a Óscar a ser el primer mexicano en haber ganado el premio Will Eisner. Este premio es el máximo reconocimiento, es decir, es como los Óscares del tema de los cómics. Además, con su propio estudio, Kaboom, siempre rodeado de gente muy talentosa, estuvieron también desarrollando y creando varias mascotas y personajes comerciales para marcas muy famosas. Platicándoles un poco de mi relación que tuve con Óscar, yo tuve la grata oportunidad de conocerlo en el 2008, hace como 12, 13 años aproximadamente, previo al lanzamiento del número 1 de mi cómic The Soul Keepers. A ese imaginarán, pues yo estaba bien chaval, llegué a platicar con él. Me puse a platicarle pues todos los proyectos y las ideas que tenía para poder hacer realidad mi propio cómic, y para mi sorpresa la verdad es que Óscar se portó súper buena onda conmigo, y en esos momentos me pude dar cuenta de la gran calidad humana que él tiene, esa gran humildad, porque finalmente él, siendo un artista que en ese momento estaba en la cúspide de su carrera, súper consolidado, etcétera, etcétera, y que yo apenas estaba comenzando y que yo era una persona totalmente desconocida en el medio, la forma como me trató, los consejos que me dio, finalmente es algo que nunca voy a olvidar. Y bueno, Óscar me regaló este libro, su libro El Manual del Guerrero Kundalini, el cual me dedicó, me autografió, y que bueno, la verdad es que es un libro muy interesante que guarda muchas de sus enseñanzas y de su filosofía de vida, obviamente plasmadas a través de su propio estilo, la ilustración, pero bueno, la verdad es que es muy interesante el trabajo y todas esas enseñanzas y filosofía del mismo Óscar. Y bueno, en ese momento que tuve la oportunidad de conocer a Óscar, no me iba a quedar con las ganas de pedirle que me dibujara una portada variante para el cómic número 2 de Soul Keepers, y que él muy gratamente aceptó hacerla sin cobrarme un solo centavo. De verdad, una gran persona, Óscar González Loyo. Y bueno, quiero mostrarles el resultado final de este cómic que salió ya hace varios años, el número 2 de Soul Keepers, en su portada variante, dibujada por el mismísimo creador de Karmatron, Óscar González Loyo. Y hablando de las grandes enseñanzas que nos deja Óscar González Loyo, definitivamente son muchísimas, pero hay 3 en específico que me gustaría resaltar el día de hoy. En primer lugar, esta habilidad que él tenía de poder mezclar su filosofía de vida, toda esta filosofía, valores, enseñanzas que él manejaba y profesaba a través de sus propios cómics. Esto es muy interesante, cómo podemos cada uno de nosotros tener nuestras propias enseñanzas, nuestra propia filosofía, y cómo a través de nuestros propios cómics las podemos plasmar. Una gran enseñanza de Óscar. En segundo lugar, otra de las grandes enseñanzas de Óscar
fue el trabajo duro y la gran perseverancia. Definitivamente, para poder triunfar como él lo hizo en la industria del cómic mexicano, se necesita esas dos cosas: trabajo duro y perseverancia. Y definitivamente estas dos características describían muy bien el cómo se manejaba Óscar día tras día, dedicado a su trabajo, a su estudio y a sus creaciones. Y en tercer lugar, la tercera gran enseñanza, que también para mí en lo personal es muy importante, es cómo él, desde la parte gráfica, desde la parte técnica de sus ilustraciones, cómo supo perfectamente plasmar un estilo de animación muy vivo, el tema de movimientos, expresiones de los rostros en sus propios cómics. Esto es súper interesante, esta enseñanza, porque finalmente es como romper con toda esa rigidez a la que a veces podríamos estar acostumbrados. Óscar nos dice que podemos perfectamente mezclar este mundo de fantasía, este estilo de fantasía, romper estas reglas y poder traer lo más padre de estas animaciones y expresiones a nuestras propias ilustraciones, a nuestros propios cómics. Bueno amigos, llegó la hora de mostrarles esta ilustración tributo que hice para Karmatron, para Óscar González Loyo, y que bueno, la verdad es que disfruté muchísimo haciéndola. Es una ilustración que hice en el 2019, una invitación que me hicieron en la Mole para participar en un libro tributo a Karmatron, y bueno, obviamente no me iba a quedar con las ganas de dibujar a los personajes principales de esta gran historia, muy recomendable, y también parte de los villanos. Y bueno, aquí tenemos esta ilustración original a mi estilo de Karmatron y los transformables, y esta es la ilustración totalmente terminada a color. Óscar González Loyo quizás ya no se encuentre físicamente con nosotros, pero sus enseñanzas, su filosofía y su gran legado seguirá inspirando a muchísimas generaciones de creadores de cómics. Gracias por todo, Óscar.